Muchas gracias. Primeramente quisiera yo agradecer al CECIT 11, Wilfrido Maceo, al Instituto Politécnico Nacional, al director, al ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, al licenciado Raúl Homero Martínez Díaz y a mi estimado Pavel Robles por la elaboración y por la invitación de esta plática. A todos ellos, la verdad, muchas gracias por abrir este tipo de espacios y sobre todo por buscar el acercamiento entre las diferentes disciplinas. Bueno, primeramente voy a compartir mi pantalla para irnos ya acercando a nuestros contextos. Ok, bien, ok, aquí estamos ya con nuestra pantalla, espero que la puedan ver todos. Primeramente me gustaría hablar acerca de esta plática. Va a ser una plática de amigos, una plática en la cual todos podremos aportarnos, todos podremos diferenciarnos en cuanto a nuestras opiniones. Me gustaría mucho su retroalimentación, les agradezco su presencia a todos, como bien lo dije, conocidos y próximos por conocer, ya que este universo está rodeado de mucha gente que persigue muchas cualidades acerca de la historia. Y esto es algo que nutre muchísimo estas pláticas. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Primeramente, yo quisiera hablar acerca de esta plática. Esta plática está configurada para llevarnos en un viaje durante la historia alrededor de lo que fue el movimiento de independencia, no sin antes mencionar sus antecedentes históricos, sus antecedentes sociales y sobre todo enfocado a una parte que nos atañe, la música durante este periodo y va un poquito más allá de este periodo. Entonces, por favor, siéntanse libres de preguntar, siéntanse libres de comentar, siéntanse libres de aportar sobre este viaje. En cuanto a la situación técnica, como es una plática entre amigos, me gustaría mucho que aportaran también en cuanto a si el sonido está un poquito alto, si las canciones también están un poquito altas, con el fin de que podamos retroalimentar de la mejor manera. Va a haber una sección de preguntas al final de cada tema. Espero poder atender todas y cada una. Estoy ansioso. Así que adelante. Vamos a empezar. Bien, primeramente me gustaría hablar de un contexto histórico. Este contexto histórico tiene una finalidad dentro de todas nuestras narraciones. Este contexto histórico lo que va a hacer es sumergirnos dentro de lo que fue la historia y todos los acontecimientos y todos los procesos sociales, todos los procesos culturales, políticos y sobre todo artísticos de una de las épocas más caóticas pero al mismo tiempo más emblemáticas para dos continentes. Va a ser el continente europeo y el continente americano, lo que vamos a conocer como Nueva España. Este contexto histórico se va a ver involucrado de 4 factores, entre otros, que son muy interesantes. Yo traje aquí a colación 4 factores porque son los que nos van a dar una perspectiva de lo que es la identidad musical. Primero, el aspecto de la temporalidad, es decir, dónde estamos parados, seguido de un factor político ideológico, es decir, qué piensa la sociedad en ese entonces. Un factor cultural que nos va a imprimir el proceso del ser humano en sociedad mediante expresiones en pro de la humanidad. Y un factor artístico que es directamente proporcional al avance musical que tiene la humanidad en este contexto de tiempo. ¿Bien? Sigo. Primeramente voy a hablar de Europa y luego de la Nueva España. Tenemos un factor político ideológico en Europa. Estamos hablando de la Europa del siglo XVI. Más puntual a partir de 1521. Ahora, ¿por qué de 1521? Resulta que en 1521 se logra la Nueva España, es decir, empieza un nuevo proceso ideológico, social, cultural y administrativo. Sin embargo, Europa está con la vista hacia todo aquel panorama, hacia la América, hacia Asia, hacia todo el contexto de cómo avanzar. Entonces tenemos que Europa en el siglo XVI presenta una serie de monarquías. Estas monarquías se le conocen como absolutistas. Son monarquías que no
son demócratas, es decir, no existe un voto, no existe una elección de la sociedad o del pueblo hacia sus representantes. Todo va en una situación piramidal en la cual está el rey, el clero, que es la iglesia, y de ahí para abajo todo parte, hasta el pueblo, ¿ok? Va a imperar también una situación religiosa. Esta situación religiosa proviene de un antecedente de la adopción del cristianismo por el Imperio Romano. Esta religión se le conocerá como el cristianismo romano. En algunas fuentes ya se cataloga como el catolicismo. Entonces estamos hablando de la misma fuente religiosa, cristianismo romano o catolicismo. Y bueno, tenemos aquí que precisamente hay un país dentro de Europa, un país que para nosotros es sumamente familiar, España. España va a conquistar Tenochtitlan y finalmente llevará a cabo un nuevo reino, una nueva colonia, y esa nueva colonia se llamará la Nueva España. No solo España es un país colonizador, también lo es Francia, también lo es Inglaterra, el Imperio Germano Alemán, perdón, el Imperio Romano Germánico, que es Alemania, también llevará a cabo conquistas. Entonces, hagamos de cuenta que Europa en este siglo va a tener muchísimo auge económico. ¿Por qué? Por su situación imperialista. Es decir, entrarán de lleno a la situación y al contexto de llegar a un lugar, conquistarlo, colonizarlo y generar una economía a partir de estas sociedades. Tenemos aquí una situación muy interesante. También va a haber un factor político ideológico, pero ahora al otro lado del mundo, en la Nueva España. ¿Qué pasa con la Nueva España? La Nueva España es generada a partir de lo que nosotros conocemos como la conquista. Sin embargo, esta Nueva España no solo es México, es una serie de países alrededor de América Latina. Lo que a nosotros nos atañe por nuestras fiestas realmente es toda la parte que pertenece a nuestro país. Nosotros conoceremos como eso a nuestra Nueva España y se le conocerá como el virreinato. El virreinato será llevado a cabo a partir de 1521. Muchas fuentes mencionan que es a partir de en realidad de 1523, ya que en 1521 queda devastada la ciudad y tiene que llevarse a cabo un periodo de reconstrucción. Sin embargo, algunas fuentes oficiales mencionan que a partir de 1521 se lleva a cabo ya en el periodo del virreinato, el cual viene a terminar alrededor de 1821. Es decir, tenemos 3 siglos de imperialismo español. A este imperialismo le vamos a llamar la colonia española, es decir, esa Nueva España va a estar gobernada por una colonia, va a estar gobernada por una corona española, por una monarquía española, y va a estar representada en este contexto por un virrey. ¿Quién es este virrey o qué es el personaje del virrey? El virrey va a ser el representante de los reyes españoles. Esos reyes españoles que por derecho divino, como bien lo tenemos aquí, están impuestos sobre la población, sobre toda una sociedad. Y a eso, entre otras características, le llamaremos el Estado absolutista, nuevamente. Este Estado absolutista tendrá un poder total, económico, político, social y religioso, sobre todas sus colonias, en este contexto, sobre nuestra Nueva España. Tenemos también un factor cultural. Este factor cultural va a estar orientado también hacia Europa. A partir de 1521, ¿qué pasa en la Europa, culturalmente hablando? Digamos que ya existe la Mona Lisa de Da Vinci, es decir, Da Vinci ya había generado su obra. Da Vinci viene a morir hacia 1519, no alcanza todavía a esta parte de la transición hacia la Nueva España. Sin embargo, ya existía un factor artístico. También ya estaba pintada la Capilla Sixtina por Miguel Ángel. Ya existía El Príncipe de Maquiavelo, un texto que es una crítica hacia las sociedades absolutistas.
Este contexto cultural europeo nos da una visión, nos da una sensación de que Europa había dejado el periodo medieval. Según fuentes, el periodo de la Baja Edad Media termina con el descubrimiento de América, hacia 1492. Ahí es donde termina la Edad Media y empieza una nueva edad. Esta nueva edad se le conocerá como el Renacimiento, y como su palabra lo dice, su nombre lo dice, es un renacer hacia el conocimiento del hombre, hacia la situación del hombre con su universo, con su sociedad. Sin embargo, no debemos de olvidar que el factor político y el factor religioso estarán presentes y sumamente impuestos dentro de todas aquellas relaciones sociales que la sociedad llevará a cabo y mediante los cuales llevará una evolución muy implícita. En cuanto al factor cultural en la Nueva España, tenemos que nuestra Nueva España va a estar sumergida dentro de varios contextos. Uno de ellos, el contexto de lo que le conocemos como la mezcla, como el contexto que conocemos como el cambio social que llevaron a cabo por la fuerza, por la imposición, en el cual europeos van a trasladarse a este nuevo continente y no solo van a llevar a cabo una lucha armada y un despedacerío cultural, sino que también van a llevar a cabo una fusión. Y esa fusión va a ser de todo el bagaje europeo, y más allá del bagaje va a ser todo el contexto de lo que de ellos derrama, todo el bagaje que ahora llamaremos mestizo o mestizaje, pero también está la parte local, todo el conocimiento, todas las tradiciones y todos los ritos derivados de nuestros indígenas, y sobre todo por todo el contexto de 3 siglos será el surgimiento de las castas, es decir, cada una de estas nuevas líneas de piel llevarán a cabo tradiciones y ritos inmersos dentro de su propio contexto. Todo esto cabe mencionar que será legitimizado por una institución, la Iglesia. La Iglesia que estará regida y apoyada por la corona española. Entonces tenemos un factor también artístico europeo. En nuestro factor artístico europeo vamos a mencionar que a partir de la Edad Media surge ya una manifestación clara de la música. No es hasta el Renacimiento donde empieza realmente a documentarse. ¿Por qué? Porque podemos hablar que en la Edad Media realmente había una búsqueda intrínseca del proceder, de la teoría y del conjunto, de la conjunción de lo que sería la expresión musical. Sin ánimo de decir que ya había muchas expresiones musicales claras y escritas. Una de ellas, la expresión religiosa. Entramos al Renacimiento como un factor artístico musical en el cual vamos a tener ya la expresión acerca de lo que es la música, y sobre todo también la búsqueda de la identidad, en el cual la música pudiera plasmar una diferencia notable entre lo que fue la Edad Media y este periodo del Renacer. Vamos a tener 4 épocas a lo largo de estos 300 años de la Nueva España. Es el Renacimiento, el periodo clásico, que muchas veces es más reconocido por el barroco, el clasicismo, que es una transición, y finalmente el romanticismo. Para nuestro movimiento de independencia vamos a tener el inicio de este romanticismo, y claramente va a estar pactado dentro de la música el cambio de todas y cada una de estas características. Nuestra música será un firme y fiel testigo, como un narrador social, como un narrador no visto, como un narrador que siempre va a estar ahí mencionando el proceder del hombre en sociedad, el proceder del hombre dentro de su universo. Entonces, estas 4 etapas van a estar muy reflejadas en Europa. Va a haber autores característicos muy conocidos por todos. Voy a hacer un poquito de esta parte. Estos autores serán alrededor de todos estos periodos, algunos más conocidos que otros. Sin embargo, ellos establecerán lo que son las reglas, los factores y los contextos musicales alrededor de estas etapas en los periodos de la música.
Tal es el caso, por ejemplo, de Palestrina, Monteverdi, de Purcell, de Vivaldi y de Bach, ¿no? Son unos de los personajes más receptivos, más resaltantes dentro de la historia, ya que ellos plasmarán todo un contexto musical a partir de la asimilación de su pasado musical. Cabe mencionar que la mayoría de ellos pertenecen a un contexto religioso, es decir, la música sigue siendo inmersa y directamente proporcional a nuestro contexto religioso que teníamos desde la Edad Media, en el cual se honrará al Supremo, al Dios cristiano, mediante todas las artes, y aún en el periodo del Renacimiento tomaremos en cuenta esta parte. Bien, tenemos entonces que vamos a tener muchos autores hacia los próximos periodos, lo que es el clasicismo y finalmente hacia el periodo del romanticismo. Uno de ellos, posteriormente lo vamos a ver, Rossini, que tiene que ver con la ópera bufa, tiene que ver con la asimilación de la sociedad hacia un contexto musical. Voy a seguir. Tenemos la música del virreinato. ¿Qué pasa con la música en el virreinato? Ya tenemos un contexto de lo que pasa en Europa, un contexto cultural, un contexto social y un contexto musical. Tenemos una serie de reglas, una serie de factores que ya llevan unos siglos aplicándose. ¿Qué pasa con la música en el virreinato? Realmente nuestro virreinato se va a ver completamente afectado por la música europea. Recordemos que el virreinato es un caldo de cultivo de muchas tradiciones, muchos ritos y muchas culturas. A este territorio que llamamos Nueva España acudirán muchos extranjeros, más allá de españoles, también italianos, alemanes, franceses, ya que la Nueva España representa el nuevo comienzo para muchos de ellos. Y con ellos vendrá todo el periodo de culturización, es decir, ellos traerán su propia cultura, su propia sensación de lo que es el proceder o el progreso humano mediante el arte. Entonces nuestro virreinato se va a ver influido por muchísimas corrientes artísticas y culturales. Sin embargo, lo que va a prevalecer aquí es un sentimiento en el cual la religión dictará la pauta. ¿Por qué la religión dictará la pauta? Bueno, recordemos que nuestra Nueva España está regida por una corona absolutista que a su vez está apoyada en la parte religiosa, en la parte cristiana, lo cual es una asimilación de la cultura, es decir, ellos traerán esta idea religiosa hacia el nuevo mundo y esta idea religiosa será un proceso de culturización hacia las personas indígenas, hacia las sociedades indígenas. Es decir, termina nuestra conquista armada, empieza nuestra conquista espiritual. Y esa conquista espiritual se llevará a cabo mediante la implantación de la idea social, artística, cultural, musical, si ustedes gustan, del pensamiento europeo, de ese pensamiento del Renacimiento. Prevalecerá la música religiosa, esa música que pertenece a una liturgia. Recordemos que la liturgia dentro del contexto religioso es la serie de reglas a seguir dentro del rito hacia el Dios cristiano, los cuales en cuanto a la música religiosa serán provenientes últimamente del canto gregoriano. Va a haber muchas raíces y muchas formas dentro de lo que es la música religiosa. En la Nueva España será orientado al canto llano y al canto gregoriano, que es casi lo mismo. Sin embargo, recordemos que también va a haber la parte profana, la profanidad. Y esta música vocal profana será influida por contextos, por géneros y por tradiciones europeos en los cuales se mencionará que el ente social va a expresarse mediante la canción, mediante la narración de hechos, de sucesos, de tradiciones, de ritos que datan de su propia antigüedad. Por eso no nos queda tan claro de repente que el contexto indígena se ve invadido
no influenciado, se ve invadido, ya que de buenas a primeras el español desea que el indígena pueda entender que es un romance, que es un villancico, que es un madrigal, que es un le chanson. ¿Qué quiere decir todo esto? Es decir, que el indígena adquiera toda esa cultura que a Europa le ha costado siglos desarrollar, con el simple y específico propósito de generar una nueva cultura, un nuevo espectro en el cual ya la tradición occidental estará impuesta sobre la tradición indígena, sobre el rito indígena, sobre la creencia indígena. Y para esto, la música será uno de los principales agentes de culturización. También va a haber expresiones musicales, instrumentales, y estas expresiones musicales e instrumentales se derivarán mucho de que tanto el indígena como el ser novohispano, es decir, toda la serie de castas, de acuerdo a sus posibilidades, que hablaremos más adelante, explorarán y evolucionarán dentro de los diversos instrumentos europeos que tendrán a bien ejecutar o estudiar y llevar a cabo nuevas formas, nuevos repertorios a partir de este contexto de culturización. Es decir, nuestra música del virreinato se verá completamente influida por el querer imitar a Europa dentro de esta nueva España. No valga el término, como bien se dice, la Nova España, es Nueva España, que quiere decir es lo mismo que España, pero traído hacia el continente americano. Entonces tenemos una cronología aquí en el cual vamos a subrayar que nuestros periodos musicales se van a ver influidos o se van a ver más bien reflejados dentro de nuestros periodos de tiempo. Si bien estamos en el Renacimiento, hacia el año de la conquista y todo su proceder, pasarán todos estos periodos hasta el romanticismo, cuando la independencia empieza a gestarse. Pasaremos 300 años y en esos 300 años pasará mucho contexto histórico, mucho contexto cultural, mucho contexto artístico, y la Nueva España se nutrirá de todas y cada una de estas posiciones. Bien, les recuerdo, si tienen preguntas, por favor, ahorita en unos minutitos vamos a dar un espacio. Bien, ahora, este proceso de culturización, ¿cómo se lleva a cabo? Tenemos aquí una serie de órdenes religiosas, ya que España lleva su proceso de conquista mediante la fuerza por medio de su ejército. Sin embargo, esta conquista espiritual se va a llevar a cabo por medio de las órdenes religiosas. Y estas órdenes religiosas son las portadoras de toda una tradición, de todo un bagaje cultural, de todo un bagaje social y sobre todo de un contexto musical, ya que la música religiosa es aquella música que más tiene un avance dentro de Europa, y será la orden franciscana la primera orden religiosa que llegará a la Nueva España y se establecerá. Es decir, es la orden que generará el primer contacto y el primer involucramiento espiritual con los agentes indígenas, con las sociedades indígenas. Sin embargo, habrá una serie de órdenes que llegarán a lo largo de todos estos 300 años. Sin embargo, estas son las primeras, estas que menciono aquí, y que implementarán toda una serie de normas sociales, culturales, artísticas, personales y religiosas. Lastimosamente también estas órdenes religiosas traerán consigo una serie de castigos, una serie de cuestiones no muy positivas hacia la sociedad novohispana en relación a los pueblos indígenas. Es decir, habrá un sometimiento, habrá un proceso de aculturización a la fuerza, en el cual el indígena adoptará las creencias, las formas y las costumbres por medio del involucramiento de la fuerza y lastimosamente por medio de la imposición de un órgano regulatorio de lo que es bueno y de lo que es malo. Esa es la Inquisición.
¿Qué tiene que ver la música con la Inquisición? Muchas veces nosotros pensamos que los procesos inquisitorios, las órdenes religiosas y el contexto de la Nueva España no tienen nada que ver con nuestra actividad musical. Sin embargo, la actividad musical posee un largo proceso histórico, es decir, posee toda una situación en la cual la música narrará el contexto de lo que ha pasado en muchos periodos de tiempo. Por eso es que estas órdenes franciscanas, su primer proceso para esa evangelización va a ser llevar a cabo una serie de cantos, una serie de liturgias, una serie de movimientos en los cuales el indígena se dará cuenta que el asimilar la religión puede ser muy fácil, puede ser mediante una imitación. Cabe mencionar también que el indígena no era tonto. El indígena era un ser muy pensante, un ser muy cultural, muy racional. Le daba una cucharada de su propio chocolate. Sin embargo, este proceso de culturización no se da al 100%. Se rescatan algunas situaciones prehispánicas y se conjugan con algunas situaciones de Europa. Es decir, habrá todo un proceso, toda una mezcla, toda una reorganización del conocimiento, pero más orientado hacia la idea europea. Voy a seguir. Tenemos una administración social y religiosa que llevará a cabo este contexto de la iglesia, estas sociedades religiosas. Y ese contexto será primeramente una conversión sí por sí al cristianismo. Es decir, no habrá una derivación del cristianismo, no es la mitad cristiano, la mitad indígena. Es decir, sí o sí aceptas el cristianismo dentro de esta nueva comunidad o si no afrontarás las consecuencias físicas y espirituales al no querer pertenecer a esta sociedad. Habrá una relación de castas en la cual habrá un término muy frecuente en los libros de historia que significa los diferentes tipos de piel. Es decir, estas castas serán señaladas de acuerdo a la combinación entre todas las diferentes sociedades o grupos sociales existentes dentro de esta Nueva España. A esta relación de castas, muchos autores le conocen como la pigmentocracia, es decir, por el pigmento de piel habrá una situación social en el cual tendremos toda una pirámide nueva, por cierto, en relación a la Europa, una nueva pirámide en la cual vamos a ver diferenciadores en cuanto a la situación. Tenemos desde el punto más alto al español peninsular, el punto más bajo al negro africano, al negro esclavo. Y habrá toda una serie de derivaciones a partir de ellos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad que está inmersa en un punto clave, que se combinará, que se mezclará, que generará nuevas mezclas, nuevas tradiciones, nuevos conceptos. Y a estas razas sociales les llamaremos castas. Cada una de estas castas tendrá, de acuerdo a su categoría, una situación de alimentación, de educación, sobre todo de oficio. Es decir, si eres un español nacido en la Nueva España, si eres un hijo de español y un hijo de mexicano, o si eres un hijo de español con hijo de negro, un hijo de dos negros, un hijo de indígena con negro, es decir, toda una serie de combinaciones. Y esta serie de combinaciones nos arrojarán un nuevo trato sobre estas sociedades, en los cuales las combinaciones más agresivas hacia los españoles, más agresivas dentro de un contexto de pureza, serán aquellas que se verán afectadas en su situación de alimentación, en su situación de educación y finalmente en su situación del oficio que puedan llevar a cabo. Serán los grupos sociales más pobres y serán los grupos sociales también manifestantes de ciertas situaciones hacia nuestro siguiente movimiento. La Iglesia impartirá una situación que se llama dogma de fe. Este dogma de fe, entre otras situaciones, habla del comportamiento social cristiano, es decir, de toda la asimilación de las reglas hacia
el buen cristianismo. Estas reglas fueron impuestas sobre el indígena, sobre el esclavo africano y sobre todo aquello que no fuera español. Es decir, es un adoctrinamiento por la fuerza del contexto social cristiano. Sin embargo, este adoctrinamiento lo que va a hacer es generar nuevas tradiciones, nuevos ritos, nuevos oficios, nuevas formas. Y una de esas nuevas formas va a ser la asimilación de cómo manifestarse dentro del contexto musical. Por lo tanto, tengo las expresiones musicales dentro del virreinato. Y una de esas primeras expresiones musicales va a ser una asimilación del pueblo indígena hacia la música occidental. Es decir, el pueblo indígena asimilará con mucha facilidad el conocimiento de la música occidental. Es un pueblo imitativo, es un proceso en el cual el pueblo indígena podrá llevar a cabo esa asimilación, esa adquisición del conocimiento básico o nuevo de la cultura musical española. Y gracias a eso, el español integrará al indígena y a todas este tipo de castas que sí es posible integrar. Hablemos que hay ciertas castas que ellos mismos sacaban dentro de la sociedad y los van a integrar a la iglesia, a la situación litúrgica y formarán coros litúrgicos de sangre indígena, es decir, los sumergirán dentro del contexto religioso, se les conocerá como el mozo de coro y serán aquellos que llevarán a cabo la parte litúrgica coral. Ellos reaccionarán a esta parte, lo harán. Sin embargo, hay un pensamiento indígena prevaleciente, hay un sentimiento, hay una forma y hay una tradición que no se olvida. Sin embargo, también parte de que generaciones venideras adquirirán estos conocimientos ya litúrgicos indígenas como parte ya de su vida de nacimiento, es decir, esos periodos prehispánicos quedarán atrás. Asimismo, habrá una asimilación y comprensión de todos aquellos instrumentos europeos de la época, los cuales servirán para generar el rito religioso y más allá servirán porque hay una naciente, una creciente burguesía. ¿Pero qué es esta burguesía? Es decir, estos españoles que vienen de la Nueva España generarán también un contexto social, así como ellos lo viven en España, como lo viven en Europa, o su familia lo vivió siglos atrás. Hay una pirámide social y ellos, ahora en la Nueva España, son implícitamente representantes de esta pirámide social. Y estos instrumentos musicales europeos dotarán de la situación musical a esta nueva burguesía. Es decir, tenemos una asimilación de música religiosa y música no religiosa, música profana, con un ápice de generar nuevas costumbres, nuevas tradiciones dentro de un contexto nuevo, de una nueva zona, con un contexto social nuevo. Sin embargo, va a haber la necesidad de generar una educación musical hacia los indígenas. Y esta educación musical será llevada a cabo precisamente por los religiosos, como ya lo mencionamos. Es decir, habrá una interacción no solamente de la idea religiosa, sino también del oficio de músico hacia los pueblos y hacia todos aquellos grupos sociales de origen indígena. Va a haber formaciones de cantores religiosos que ahora conocemos como de oficio, es decir, no será gente que tiene otra dedicación, es decir, es gente inmersa dentro de la Nueva España que se generará como un oficio hacia la religión, hacia el músico religioso. La mayoría de ellos serán de origen criollos, también hay algunos mestizos en coros bajos, y la mayoría de estos personajes asimilarán el contexto de la jerarquía musical religiosa, tanto que es muy sabido y estar muy recorrido en fuentes que muchos de los criollos y algunos mestizos buscaban una posición social a partir de su oficio de músico. Una de esas posiciones sociales es el maestro de capilla, que será aquel que llevará a cabo el orden
y dirección de toda aquella música litúrgica. Para esto cabe mencionar que tenemos todo un contexto musical religioso de Europa. Sin embargo, hacia la Nueva España se generará nuevo repertorio litúrgico. Es decir, habrá una nueva generación del cancionero, de la liturgia cantada hacia la Nueva España. También tenemos una situación. También va a haber la música no religiosa dentro del virreinato. Como ya lo habíamos mencionado, habrá música profana. Y esta música profana será supuestamente prohibida, ya que no es una expresión religiosa y ya que es una expresión de libertad o una expresión libertaria de los grupos sociales oprimidos. Estos grupos sociales oprimidos, a fin y al cabo, están asimilando todos los contextos sociales de estos invasores, que ahora ya no se le conocen como invasores, ahora son colonizadores, y generarán nuevos contextos musicales. Y en estos nuevos contextos musicales tendremos que tener a pie de página que serán narrados, transmitidos y aleccionados, y será todo un adoctrinamiento social, es decir, la canción popular dentro del virreinato, el dicho popular musical dentro del virreinato, será orientado hacia una narración de los hechos pasados, hacia una transmisión de lo que fue la cultura pasada y de lo que es la cultura actual, hacia un aleccionamiento de lo que debes o no debes de hacer dentro de la nueva sociedad novohispana, y sobre todo un adoctrinamiento social de qué parte te toca vivir. Si naciste negro, serás negro, como el negro mulato. Si serás blanco de por vida, y muchas, muchas, muchas rimas y versos alrededor de un proceso de vida dentro del periodo novohispano. Estas canciones serán interpretadas precisamente por esta población que se va a derivar dentro de la burguesía novohispana, por así decirlo, y dentro del pueblo novohispano, y será llevada a cabo dentro de contextos sociales, y estos contextos sociales serán los paseos, las fiestas, las reuniones, las diversiones públicas. Cabe mencionar que todo este tipo de procesos se llevarán a cabo por las dos sociedades novohispanas, por la sociedad autorizada y reconocida por la Nueva España, que es la burguesía, y por la sociedad no reconocida como hombres o no reconocida como pueblo, que es los pueblos indígenas y todas las derivaciones de castas a partir de ellos, con la mezcla de esta burguesía. Este tipo de repertorios tendrán los mismos nombres, al parecer, de lo que es la Europa, ya que la Europa está en un proceso musical. Serán los romances, los villancicos, los chansons. Sin embargo, a partir de ellos va a haber una generación de nueva música. Y esta nueva música tenemos a bien denominarle lo que son los sones novohispanos, que es precisamente de las primeras manifestaciones mestizas. ¿Por qué mestizas? Porque serán las combinaciones del contexto musical español con el contexto musical africano, indígena y de castas. Y esto será una música tradicional, será una música que será transmitida por una tradición oral, ya que todas estas partes sociales bajas no tendrán un sistema de escritura musical, ya que ellos son analfabetas, no tienen una educación previa. Sin embargo, la tradición oral es sumamente fuerte dentro de estas connotaciones sociales. Parecería que esta tradición oral tiene más fuerza muchas veces que una tradición escrita o una tradición documentada, ya que muchas veces dentro de Europa esas tradiciones escritas, documentadas, se iban perdiendo, se iban desplazando y en cierto momento se iban negando hacia lo que tenían las nuevas épocas. Finalmente, entre
Estas lecciones de vida que nos da la música dentro del periodo novohispano y dentro de estas manifestaciones va a haber una serie de personajes muy importantes que generarán contenido, van a generar repertorio, van a generar características nuevas, inherentes a la Nueva España. Es decir, no todo es imitado de Europa, no todo es traído de Europa. Y a partir de esto habrá una nueva asimilación de muchos contextos. Y estos contextos serán esta generación de repertorio. En este caso tenemos a Manuel de Sumaya. Manuel de Sumaya es un compositor novohispano. Es sumamente conocido dentro del contexto del estudio de la música novohispana. Sin embargo, no es conocido como un músico popular, es decir, no existe una línea de la ascensión de la música popular hacia las raíces del México independiente. Se trata de borrar, tal vez, sin embargo, él es uno de los personajes que aporta, y es un aporte muy interesante, ya que él va a generar la primera ópera presentada al norte del continente americano. Es bueno saber que esta ópera será denominada Partenope, y es una ópera que está generada a partir del contexto musical que reina en el virreinato. Es una imitación clara del contexto de la música europea. Sin embargo, hay que mencionar que es una expresión 100% novohispana. También hay que mencionar que la primera ópera generada y presentada dentro del continente americano será dentro del Perú, que en ese contexto era también parte de la España. Ok, les voy a poner un poquito de esta obra. Permítanme un segundito para que la podamos oír, para que podamos analizar un poquito. Bien, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, sería bueno que nos la presentara. Bien. Recordemos que es una charla en familia. Por favor, siéntanse con la disposición a tener esta parte. Bien. Ok, esta es la obra. No sé si lo logren oír. Este es Parténope. Maestro Jaime, ¿ya puso la música? Ya. No se escucha. Ah, ok. Me dicen que le sube la música. Por favor. Ok. Ok. Vamos a hacer un poquito de... Vamos a retroalimentarnos. Voy a ponerlo otra vez. Me dicen que no se escucha. Ok, por favor, díganme si se escucha. Por favor, los que en los comentarios, díganos si se escucha. Seguimos sin escucharla, maestro. Ok, caray. Las que tenía de fondo sí se escuchaban, pero esta no se ¿Esta escucha. no se escucha? Ok. No. Ok. Bien. Ok. Ok, disculpen. Me menciona nuestro cuerpo técnico que no se logra escuchar, ¿verdad? Mil disculpas por esta situación. Créanme que hablar de historia, hablar de música, hablar de todos estos contextos es muy interesante, es muy apasionante. Sin embargo, hablarle a una computadora, créanme que es bastante frustrante. Es un rollo bastante inmerso, pero realmente todo sea en favor de nuestra salud. Ok, voy a intentar poner nuevamente nuestra música. Permítanme 2 minutitos. No se me vaya. Ok, voy a poner la música. Vamos a ir a Ok, por favor, compártenme. ¿Se escucha?
No, no se aprecia, maestro, todavía. Igualmente en los comentarios de Facebook nos indican que no se escucha. Ok, bueno. Mis estimados, es una lástima que no se escuche. De todas formas, voy a retroalimentar la conferencia con un link para poder tener todos los tracks y también la parte de la exposición y la bibliografía. Una disculpa muy grande si no se llega a escuchar el audio. Tenemos un poquito de dificultades aquí con el audio. Sin embargo, a ver, permítanme. Creo que ya. Ok, Ahí se escucha. ok, bien. Esta es Perténope. Muchas gracias a los técnicos, muchas gracias a todos por retroalimentar. Espero que se esté escuchando. Se escucha bien. Incluso si Ok, quiere bien. aumentar el volumen un poco, adelante. Ok, esta es Perténope. Ok, voy a bajar un poquito. ¿Escuchan? Bien. Esta es Perténope, es decir, es una ópera que se genera en el virreinato, en la Nueva España. Muchas veces, hablando de contextos de lo que es la Nueva España, carecemos un poquito de visión y le echamos la culpa a los españoles de todo. Le echamos la culpa a todo este contexto invasivo, inquisitorio. Sin embargo, también recordemos que esto es un parteaguas para la creación musical. Es decir, es un parteaguas para toda aquella creación. Déjenme le bajo tantito porque ahora me dijeron que ya le bajaron. Bien. Ok. Ok. ¿Ahí me escuchan? Es un parteaguas. Es un parteaguas para toda la creación a partir de todas estas invasiones ideológicas dentro de la Nueva España. ¿Me estoy dando a entender? Ok, aquí me dicen que hay que bajar un poquito la voz, hay que bajar un poquito la música, ya apagué la música. Bien, Maestro, sí. si gusta, puede dejar la música un momento más para que la pueda apreciar el público y cuando usted considere la concluye y continúa con su exposición para que no se interponga la música con su exposición. Ah, ok, perfecto. Vamos a poner un poquito la música y vamos a subir un poquito. Ahí se escucha ¿Escuchan muy la bien. música? Se escucha muy bien, maestro. Ok, Gracias. vamos a darle un minutito. Ok, aquí voy a quitar un poquito la música para estar en conjunción con lo que podemos escuchar, ¿vale? Nuevamente, una disculpa a todos por las situaciones técnicas en cuanto a la música. Créanme que es un poquito difícil estar al tanto de una pantalla. Me encantaría tomarnos un café y platicar de todo esto de viva voz con cada uno de ustedes. Sin embargo, creo que habrá el tiempo y bueno, hay que agradecer que se nos está cuidando. Muchas gracias a todos por su comprensión. Bueno, voy a retomar un poquito. Entonces, Perténope es una obra de origen virreinal. Es decir, como ya había mencionado antes, espero que algunos lo hayan escuchado, es una ópera a partir de la influencia europea, pero dentro del contexto virreinal. Manuel de Sumaya va a ser un músico muy esplendoroso. Él es un músico religioso. Es un músico que está implícito dentro del contexto litúrgico. Sin embargo, sale de él, es decir, los músicos de oficio salen del contexto religioso para poder generar un repertorio social, un repertorio lúdico en el cual se plasmara una identidad semejante a la de Europa, sin embargo, una identidad propia de la Nueva España. A este tipo de identidades tendrán diferentes nombres. Muchos le llaman el barroco americano, también hay un barroco mexicano. Sin embargo,
No cabe duda de que es una obra muy bella y es una obra que será un parteaguas dentro del contexto cultural de la sociedad novohispana. Es decir, la sociedad novohispana poco a poco asentará sus bases, poco a poco buscará su progreso cultural. Y esta sociedad novohispana será combinada, porque este proceso cultural no solo se da en la parte burguesa, también se da en la parte de las clases que denominamos bajas o en las partes de las clases que es las castas. Voy a pasar la viñeta y precisamente aquí tengo algo muy interesante. El sacrílego y escandaloso son. ¿Qué es el son? El son, también conocido algunas veces como jarabe o zarabe, es un ritmo propio de las festividades y estas festividades o fiestas populares las conoceremos como jamaicas, ¿ok? Muchas veces todavía en el contexto de pueblo, sobre todo los pueblos orientados hacia las sierras, le llamarán jamaica a todo tipo de festividad. Estas festividades se fueron viendo influidas por la situación religiosa. Ahora son festividades a los santos patronos. Sin embargo, normalmente estas festividades eran orientadas hacia una situación prehispánica. Estas festividades, las jamaicas, van a estar manifestadas y van a estar musicalizadas por una serie de ritos y una serie de musicalidades que llamaremos sones, el son novohispano. Y este son novohispano va a ser algo muy en concreto. La música que es derivada de los instrumentos europeos, la música que es aprendida de un contexto europeo, pero aplicada hacia una situación para el español sumamente profano, para la iglesia satánicamente profano, y para las clases de castas va a ser toda una expresión cultural a partir de que la música tiene una proporción directamente con el movimiento del cuerpo. Por eso, estos jarabes y estos sones generarán un baile, generarán una serie de movimientos corporales que hacia la Inquisición le genera una serie de problemas. Tal es el caso que la Inquisición va a prohibir este tipo de bailes, ya que lo consideran delitos del tipo religioso relacionados con la cultura popular. Este tipo de delitos, de delitos religiosos serán no especificados, serán no tan documentados, sin embargo, hablados por una sociedad. Es decir, la sociedad pronto, poco a poco, le generará un nombre a estos bailes y a estos sones. Y estos bailes y estos sones se generarán a partir de un involucramiento social de diferentes castas. Tal es el caso que se llegan a documentar hasta 43 bailes distintos, entre ellos el chuchumbé. El chuchumbé es muy conocido por los mexicanos hacia la parte tradicional. El pan de manteca, la maturranga, el jarabe gatuno, el pan de jarabe ilustrado, los panaderos y la boleda del miserere, entre otros. Es decir, habrá toda una serie de bailes y de manifestaciones artísticas, culturales y sociales de las clases, de las castas, en los cuales el español simplemente tendrá que observar y adquirir una situación hasta cierto punto antropológica en la cual puede documentar, puede visionar, puede verlo, puede generarlo. Sin embargo, para ellos es ajeno, para ellos es sacrílego, para ellos es una situación extraña. Sin embargo, para las clases sociales ajenas a los españoles, será una manifestación cultural, artística, musical, en los cuales ellos podrán manifestarse en cuanto a la forma y sobre todo al rechazo de una colonización, al rechazo de una tradición impuesta y generarán una nueva a partir de en la combinación de ambas situaciones. Tenemos que estos sones también tienen una parte hablada.
Esta parte va a hablar de la contrariedad, de la injusticia, del porvenir del ser humano en este tipo de sociedades. Cabe señalar que va a haber una transmisión oral. Nuevamente, no hay una documentación, ya que estas castas, estos indígenas y esta combinación no va a la escuela, no tiene un acceso hacia la documentación. Bien, tengo un audio acerca de estos sones. Espero, por favor, me vuelven a retroalimentar si se escucha. Aquí está. Aquí está la danza. ¿Lo escuchan? Sí, se escucha, maestro. Ok, muchas gracias. Ok, imagínenselo. Ok, imagínense a un par de castos, derivados de las castas, bailando, asemejando un baile corporal pasional. Ok, voy a bajar un poquito, pero no. Ok, bien. Imagínense a estas castas bailando en un callejón, bailando en una fiesta no pública, una fiesta privada, implícita de ellos, bailando en una situación de encuentro entre castas. Y el contexto social, el rito social que se da en esta perspectiva, es que son bailes profanos, bailes pasionales, bailes, no denominemos eróticos, pero tendientes a la expresión del cuerpo humano. Es decir, la iglesia, el español, la sociedad novohispana correcta, por así decirlo, se enfermaba ante tal situación, ya que sus clases sociales inferiores tenían una cultura aparte de la cultura oficial. Es decir, se fue dando un proceso de culturización con algún proceso de culturización bajo, es decir, había una doble cultura. Y siempre en todos los grupos sociales en los cuales impera el mandato, va a haber ese tipo de manifestaciones. Bien, bueno, tengo aquí una cita muy textual de un personaje que se llamó Alcántara López. Investigué en varias fuentes quién es Alcántara López, sin embargo, es muy contradictorio, ya que es simplemente una fuente en el cual él menciona a su perspectiva un baile de este contexto. Lo leo al calce. Fuere dicho que en el Santo Oficio hay una relación de que el día 20 de enero del presente año está hablando del año, de algún año entre 1600 1700, que del año del presente año, en un fandango. Un fandango es una jamaica, es decir, es un encuentro, una fiesta, que se hizo en la casa del callejón, que llaman de la campana. Se tocó el son que se dice pan de manteca, es decir, un son en específico, y que una de las dos parejas, de hombre y mujer, que lo bailaban, se notó que lo bailaron con movimientos deshonestos, es decir, pasionales, al cual bailes, se halló presente el declarante y así por Dios nuestro Señor. Es decir, él era parte del fandango, él era parte de esta situación, pero también él es el declarante, él también es el declarante que está citado dentro de un documento del Santo Oficio. Entonces, esto nos muestra una relación social de lo que existía en la Nueva España, es decir, hay una expresión musical, hay una expresión artística, hay un observador, hay un narrador y también hay un juez y verdugo hacia la incomprensión de esta cultura. Sin embargo, vamos a tener textos como estos, que son los que nos van a dar ahora narración y pie de lo que es la historia de la música. Por eso es muy interesante el contexto de la Nueva España, porque estos sones, estas jaranas, estas jamaicas, estos fandangos serán después de la vida independiente
el camino para el músico de profesión popular. ¿Bien? Bueno, ok, bien. Hasta aquí tenemos una situación. Voy a pasar a lo que le conocemos como el México en la independencia. Vamos a abrir un poquito los micrófonos hacia las dudas. Vamos a dar un par de minutitos para esto. Maestro Jaime, hasta el momento tenemos muchos saludos y felicitaciones a su trabajo. Eh, ¿Ok? bueno, algunos comentarios chuscos sobre lo que acaba de comentar. Tenemos una pregunta. ¿Se podría decir que con estos encuentros de castas y estos bailes da inicio a los primeros bailes folclóricos de México? Ok. Bueno, hay sí, lo estoy leyendo, hay una persona que se llama Sandy Melgarejo y precisamente podríamos decir que dentro de la parte musical sí va a influir, Sandy. Es decir, sí va a haber una connotación musical a estos que conocemos como bailes folclóricos. El origen de estos bailes folclóricos no es del todo en la Nueva España. También la parte dancística está influida por diferentes corrientes. Sin embargo, en la parte musical de estos bailes, sí podemos decir que a partir de la Nueva España se genera una situación de la música para danza. Y sí, efectivamente, el son es una base primordial para la situación del baile folclórico. Este son va a estar diferenciado, va a estar adquirido, pero también asimilado y evolucionado en algunos tipos de bailes, es decir, los compases cambiarán, los compases musicales, es decir, las formas, la instrumentación, las texturas musicales cambiarán, sin embargo, sí es el origen, Sandy. Espero que te haya contestado. Alan Manube pregunta que si tiene alguna influencia africana. Ok, Alan Munive, un saludo y un abrazo. Así es, completamente africana. Recordemos que los africanos llegan a la Nueva España como esclavos de los españoles, ¿vale? Entonces, obviamente, el africano trae un contexto social, una tradición y un rito proveniente de África. Esto se conjuga con la combinación de razas, con la mezcla de ideologías. Y obviamente dentro del rito será un parteaguas para la generación del ritmo. Espero te haya contestado, Alan. ¿Algo No hay más? más preguntas por ahora, maestro. Siguen los saludos y las felicitaciones de los quienes nos están haciendo favor de acompañarnos a la conferencia. Ok. Bueno, nuevamente un saludo a todos. Aquí decía Mauricio Ochoa que tiene una duda. No sé si todavía esté Mauricio Ochoa. Si no, bueno, podemos continuar. Nuevamente un saludo a todos. Vamos a continuar un poquito entonces si no hay más dudas. Bueno, voy a retomar la conferencia. Les recuerdo, por favor. Ah, ok, aquí. Dice Lulú Valdés, disculpen. Lulú Valdés. Ya no se dieron las danzas prehispánicas. Raúl, disculpa que me adelante un poquito. Adelante, Bien. maestro. Lulú Valdés, ya no se dieron las danzas prehispánicas. Las danzas prehispánicas como tal se van a ver influidas por un contexto religioso y creo que como muestra hay muchos grupos sociales que todavía llevan a cabo la danza ritualística prehispánica. Sin embargo, esta danza ritualista prehispánica desde el contexto musical se da a partir de la generación del ritmo tribal, es decir, del ritmo corpóreo. El ritmo corpóreo es esto, que es un beat por minuto que lo lleva y va a ir ampliando la situación. Por eso es que de repente dentro de estos conjuntos de grupos sociales oímos un tamborcito y el tuncum, tuncum, tuncum. Eso quiere decir un ritmo. Y sí, sí se rescata, sí sobrevive, sí prevalece. Sin embargo, la parte de la visión religiosa y la parte de la visión cosmogónica que tienen estos ritos se ve afectado ya que ahora hay una combinación entre lo religioso guadalupano y la parte religiosa prehispánica. Espero te haya contestado, Lulu. Una Alex Cruz. pregunta más, maestro, de Alex Cruz. Pregunta, Ajá. ¿estos eventos musicales cómo evolucionaron?
Probablemente lo va a abordar durante su exposición, pero no sé si quiere responder. Ok, Alex Rus, muchas gracias por preguntar, un abrazo. Igualmente, estos eventos musicales fueron evolucionando dentro de un contexto social. Recordemos que la música se va dando en dos contextos, un contexto litúrgico que derivará en un contexto burgués. Es decir, litúrgico entendemos por un contexto religioso, que se va a evolucionar en un contexto burgués, ahí va a decantar. Y un contexto profano o un contexto popular. Estos dos contextos, y más el de la música popular, se va a derivar dentro de la consumación, de la asimilación de la tradición novohispana. Es decir, al México independiente, como lo vamos a abordar en unos instantes, se verá que la música es un portador de identidad, pero más allá de eso es un aleccionador, es un contenedor de todas nuestras tradiciones y se va a ver afectado nuevamente por las tradiciones europeas. Tal es el caso de que ese son ya no sonará en una forma primaria o escuálida, diminuta, menuda, sino se conformará en una gran banda, se conformará en un gran sonido, con la perspectiva de tener el mismo acento, el mismo son, que es la misma inquietud hacia el rito, es decir, la misma provocación hacia el cuerpo. Espero te haya podido contestar, Alex. Lulú Valdés, le contestamos. Ok, ahora se dan por muchos lados, renacen estas danzas prehispánicas. Disculpa, Raúl, que me haya adelantado, tengo aquí también las preguntas. Efectivamente, ahora se dan por muchos lados estas danzas prehispánicas, ahora se dan completamente en una perspectiva de revalorización o de rescate de las tradiciones indígenas. Sin embargo, hay que recalcar que estas tradiciones indígenas traen un concepto religioso, un concepto de la cosmovisión del universo, y están relacionadas ahora con un concepto religioso. Obviamente todos somos librepensadores, todos estamos en un contexto de participación, en un contexto en el cual se ve implícita la relación de la relación religiosa, es decir, la imposición de la Virgen de Guadalupe sobre estos ritmos, ¿vale? Lulu, creo que con eso podemos aportar. Alex Rodríguez, un saludote también, un abrazo. Maestro, entonces estas formas violinísticas en los sones son una especie de vertiente de la música barroca en nuestro país. Ok, es muy buena pregunta, Alex. Exactamente, es decir, el violín es un instrumento europeo. Todos los instrumentos de cuerda son instrumentos 100% europeos, provienen de una aculturización europea. Y obviamente vamos a tener un repertorio tanto litúrgico como profano en la situación de lo que le conocemos como música de concierto. Es decir, primeramente ese violín se verá relacionado con la orquesta, se verá relacionado con un contexto de repertorio para orquesta, para cuarteto o para trío que atañe a los periodos musicales, en este caso el Renacimiento, clásico, barroco, clasicismo. Es decir, este tipo de instrumentos atañe primeramente al contexto europeo, seguidamente al uso popular. Ese, ese uso popular se llevará a cabo como una necesidad, ya no como una asimilación, una necesidad. Tengo este violín, lo tengo que incorporar al rito, a la tradición, lo tengo que incorporar al ritmo. ¿Por qué? Porque yo soy el violinista, yo soy el encargado de este instrumento dentro de la parte burguesa, dentro de la parte oficial, pero fuera de la parte oficial también pertenezco a un grupo social. Entonces lo sumerjo dentro del contexto popular y precisamente habrá esas dos vertientes. Habrá esa asimilación del sonido europeo y el naciente sonido latino, el sonido popular. Espero que te haya podido contestar, Alex Rodríguez. Mis estimados, ¿cómo vamos? ¿Podemos seguir? ¿Hay alguna otra pregunta? Por ahora no, maestro, no hay más preguntas. Podemos continuar, por favor. Ok, les agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho al CECIT y a todos los colaboradores. Vámonos, vámonos, ya casi acabo, no se me aburren. Ahí vamos. Bueno, finalmente vamos a empezar con algo inherente a todos. La música y el movimiento de independencia.
Tenemos que nuestro movimiento de independencia, como bien lo sabemos todos, es un movimiento que surge no en 1810, surge hacia atrás, es decir, Europa tenía un contexto beligerante, Europa tenía un contexto en el cual la monarquía y el absolutismo estaban en sus últimas horas. Sin embargo, para que estas monarquías y estos poderes absolutistas acabaran completamente, van a faltar todavía decenas de años. Lo que pasa aquí, Europa se ve influido por el pensamiento racional, por el pensamiento filosófico, en el cual el hombre es emancipado ahora por el hombre. Es decir, la emancipación del hombre se da a partir de su pensamiento, y es un contexto desde el Renacimiento. Sin embargo, es hacia estos comienzos del siglo XIX donde el hombre se emancipa por la situación de su pensamiento, por su necesidad de no ser más un siervo, de no ser más un esclavo, de no ser más una conjunción hacia un rey. Este movimiento de independencia mexicano se va a dar a partir de la influencia de otros movimientos, como bien sabemos. Sin embargo, aquí tenemos un contexto artístico, la música. ¿Qué pasa con la música dentro del movimiento independentista? Muchas veces, y lo voy a citar como amigos, muchas veces este movimiento independentista, cuando lo vemos en la tele, cuando lo vemos narrado por los canales oficiales, cuando lo vemos narrado por las fuentes oficiales, nos lo musicalizan con mariachi, nos lo musicalizan con música hasta de banda, con corridos de la revolución. Sin embargo, hay que ser claros, en este periodo se dio un movimiento implícitamente armado. Se dio un movimiento generado por criollos, es decir, por españoles no peninsulares, es decir, españoles que no son de España, sino hijos de españoles nacidos en la Nueva España. Aquellos que obviamente por la regla de castas no tenían las mismas condiciones económicas, sociales y administrativas que los españoles peninsulares. Es decir, hasta ellos estaban abajo. Ok, voy a bajar un poquito la música. Ahí estamos. Que hasta ellos estaban abajo dentro de la pirámide. Este movimiento fue gestado realmente a partir de la necesidad de ellos, de los criollos. Pero estos criollos también tienen una situación, es decir, están enarbolados y están seguidos socialmente hablando por todas aquellas castas inferiores, ¿ok? Y dentro de estas castas inferiores también existirán músicos, es decir, estos músicos pertenecen ahora al movimiento de independencia. Y hay que quitarle un poquito la onda del romanticismo. Es decir, no está la batalla, no está el contexto de batalla en el campo de batalla y los músicos tocando. Así, la banda de músicos al lado del contexto de batalla y a los músicos no les pasa nada. No, hay que quitar ese mito. Realmente los músicos tomaron las armas, así como todo el pueblo o partes del pueblo mexicano tomaron, o más bien pueblo novohispano, tomaron las armas igualmente que los demás grupos sociales inherentes al movimiento de independencia. Por eso hay que dejar en claro que la relación de la música con la independencia sí va a existir, sin embargo las fuentes musicales serán casi nulas, ya que estos músicos tomarán las armas, al igual que los diferentes grupos sociales, es decir, no se tomarán el tiempo para estar tocando, para estar generando repertorio y combatir. Ok, muchas gracias Alexi, ya la pusimos en piano. Excelente, gracias. Bien. Entonces, aquí la situación, obviamente, hay que entenderlo, es que el proceso musical, tanto litúrgico, académico ahora, es decir, con la generación de escuelas seculares de música, escuelas religiosas de música, y la música popular se va a ver coartada, se va a ver, si no nulificada, sí interrumpida, ya que este movimiento fue completamente nacional, es decir, fue un movimiento más allá de las circunstancias internacionales, fue un movimiento que paralizó a todo el país. Eso no quiere decir que haya habido manifestaciones musicales inherentes al movimiento, es decir, canciones narrativas,
de lo que era el suceso del movimiento armado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hubo una parte que narró. ¿Pero qué va a narrar? Aquí voy a poner un contexto para situarnos un poquito dentro de la historia. Bien, Maestro, si esta fuera tan historia amable se de va a bajar dar un poco el hacia estos volumen de momentos la música. históricos, es decir, tengo dos periodos musicales, el clasicismo y el romanticismo, es decir, estamos terminando el siglo XVIII, vamos a entrar al siglo XIX, y en este periodo de tiempo se estaba dando el periodo musical clasicismo y estaba entrando el periodo musical del romanticismo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, lo que Maestro Jaime, pasa ¿me aquí escucha? es que se da un contexto social. Este contexto social en Europa también es inherente a revoluciones y a un desasosiego social. Maestro Jaime, ¿me Pero escucha? en lo que es la Nueva España, también va a haber un caos social. Y aquí es muy interesante llevarlo porque la música será la narradora de este contexto, ya que tenemos dos visiones. La visión criolla de la necesidad de independizarse y la visión popular o de castas bajas acerca de la necesidad de independizarse. Ok, ya bajé la música, no sé si... Bien. Ok, Ahí se según los escucha mejor, comentarios, maestro. ya Muchas gracias. está cancelada la música. Voy a hacer una pequeña interrupción. Esta musiquilla que estábamos escuchando es la marcha dragona, es decir, es una marcha de caballería. Hay un antecedente de la marcha dragona, se utilizaba por el pueblo germánico, el pueblo alemán y el pueblo francés, ya que son los tres principales países que utilizan, no, y el pueblo inglés, disculpen, que utilizan la marcha como un factor de ritmo y rito para el ataque con caballería. Bueno, eso fue nada más hay un paréntesis. Voy a regresar un poquito al contexto. Recordemos que estamos en familia. Muchas gracias por sus comentarios. Todo con el fin de que esta exposición pues sea como comprensión para todos. Bien, entonces teníamos dos visiones. La visión criolla, es decir, la visión del español nacido en México, y la visión de los demás, es decir, del pueblo. Estas dos visiones tenían algo en común. No era necesario, más bien no era ya suficiente tener una corona española. Era innecesario, era una situación políticamente incorrecta por factores como esclavitud, desigualdad y mil y una situaciones del discurso, un discurso apegado al discurso internacional revolucionario, en el cual ya no se veía la necesidad real de por qué estar sujetados a una corona. Sin embargo, la visión criolla variaba un poquito de lo que buscaba la visión popular o de castas inferiores. Sin embargo, se encargó la canción de generar esta transmisión, es decir, no todos estuvieron en el grito de independencia, no todos estuvieron al lado de Hidalgo, no todos estuvieron ese 15 de septiembre como lo narra la historia. Y fue la canción la que se encargó, es decir, la narración popular cantada, la que se encargó de transmitir este mensaje alrededor de todo o casi todo el país. Entonces la canción será una relatora, ahora crónica, es decir, cronológico, de la actividad que se generará a partir de estos movimientos independentistas. Cabe mencionar que estas canciones son narrativas, algunas poéticas, algunas soeces, algunas narraciones fuera de contexto, es decir, imaginativas, de lo que fue siendo el contexto de la independencia. Recordemos, no todos estaban en los campos de batalla. Esta, según fuentes, fue una lucha de combates tipo guerrilla. No son combates abiertos realmente. ¿Por qué? Bueno, obviamente por la necesidad de no enfrentar a un ejército realista preparado con cientos de años contra un ejército popular del pueblo. Sin embargo, sí llegaron a haber combates frontales, sí llegaron a haber los que le llamamos músicos de marcha que generaban el contexto. Y a esta parte de los músicos de marcha, resulta que todas estas canciones relatoras serán
transmitidas precisamente dentro del contexto de marcha. Y a esta marcha le llamaremos, como comúnmente se le llama dentro de las Fuerzas Armadas, la diana. La diana estará implícita dentro de estas relaciones de relatos de crónica, es decir, se cantarán sin música, sin verso, perdón, sin música, sin melodía, simplemente habrá un ritmo tribal, un ritmo que hierverá el corazón para entrar a la lucha. Esta es una de ellas. Lo voy a poner, espero que se escuche. Ok, ¿lo escuchan? Entró la misma música de hace rato, la marcha dragona. No, esa es la diana antigua. A ver, vamos a hacer un ejercicio. La marcha dragona siempre va a iniciar con el canto de trompetas. Recordemos que el canto de trompetas también tiene una situación ritual, y esta situación ritual es que la trompeta llama al orden, llama a la atención. Por eso siempre que vemos algún acto solemne o de orden dentro de las Fuerzas Armadas, la voz de la trompeta es la voz que dirige. Vamos a oír un poco la marcha dragona. Ahí está. Llama a un contexto de orden, un contexto de atención. Ok, si lo escuchan, necesito que me retroalimenten. Se escucha perfectamente, maestro. Ah, perfecto, perfecto. Ok, oyen que entra primero la trompeta. La trompeta llama al orden, llama a la atención. Recordemos que es una marcha de carga. La carga quiere decir que todo el cuerpo de la caballería va a caminar primeramente y luego va a correr contra el enemigo. ¿Okay? Ahí está una conjunción de trompetas. Realmente ver la marcha dragona en vivo es una delicia, ¿no? Porque normalmente será aplicada en este país, en México, hacia las cargas de caballería antiguas. El heroico colegio militar es una de esas cargas antiguas. Ellos todavía tienen este concepto de lo que es la caballerosidad, la carga de caballeros contra el enemigo. Por eso se avisa que va a haber una carga. Se avisa tanto al propio como al enemigo se le avisa que va a haber una carga, y sobre todo la trompeta busca la presentación de armas. Ok, voy a bajar un poco y este es la diana. Cambia bastante. La diana, recordemos que es una marcha. Ok, lo voy a dejar oír y ahorita me dice. Por favor, retroalimentenme. ¿Sí se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? Se escucha bien, maestro. Ok, disculpa. Bien. Recordemos que esta diana, por así decirlo, es una canción de marcha, es un toque de marcha. Y sobre estos toques se llevarán a cabo las canciones que hablarán de la independencia, del proceso de la lucha armada. Es decir, no habrá una melodía, no habrá una armonía. ¿Por qué? Porque implícitamente el músico, su labor ahora era de combatir, de cargar un rifle, un machete, una antorcha. ¿Me estoy dando a entender? No es el contexto de cargar la guitarra y porque van a tocar la marcha, pues le hago las armonías, ¿me entiendo? O de cargar el violín o de cargar otro tipo de instrumentos. Es decir, se abandona el oficio para tener un nuevo oficio, y ese oficio será el de buscar la patria, el de buscar la independencia. Es un oficio a veces inconsciente según las narraciones, según las fuentes, es un oficio socialmente necesario, es un oficio por naturaleza buscado, pero es un oficio que muchas veces era
un conductor a la muerte, un conductor a la necesidad de trascender. Aquí es muy difícil realmente ponerlo sobre la mesa, ya que muchas veces vemos la gesta heroica de nuestros compatriotas como una situación necesaria, como unos muertos más, unos muertos menos, y un proceso político, cuando realmente fueron alrededor de 10 años en los cuales murió mucha gente perteneciente a los grupos sociales, y estos grupos sociales se fueron acondicionando sentimentalmente, espiritualmente y sobre todo socialmente a la necesidad de vivir esta experiencia. Ahora, como está el mundo, como están nuestras formas sociales, muchas veces hemos olvidado el sacrificio de muchos de nuestros antecesores hacia estos puntos. Bien, entonces, este sonido que les puse es una diana antigua. La diana antigua quiere decir que es una canción de marcha, es decir, con esta diana antigua vamos a mantener el orden y vamos a mantener el punto, el beat, para transporte o para movilización de tropa. Me pregunta Carla Alejandra que si esto que escuchamos es lo que tocaron ayer en el desfile o le estoy confundiendo. Sí es lo que se escucha en los desfiles, sin embargo, ellos ya no tocan la diana antigua, ellos tocan una que se llama diana moderna. Y esa diana moderna, lo único que cambia es en el número de redobles, es decir, en la transición de los redobles, entre otras situaciones militares. ¿Bien? Ok, estamos aquí en una situación. Entonces, la música, la canción sin melodía y sin armonía, será la relatora crónica de estas actividades beligerantes. Y no solo de estas actividades beligerantes, sino también del cómo el pueblo asimila la lucha armada y el ideal del concepto de la independencia. Vamos a pasar. Hay otros tipos de formas musicales que también se manifiestan durante la independencia. Sin embargo, las más documentadas son las que acabo yo de mencionar. Dentro del contexto militar está la diana y la marcha, lo cual será lo mismo. Dentro del contexto musical europeo seguirá la conjunción de lo que es el clasicismo, barroco clasicismo y el romántico, es decir, no se olvidará del todo el periodo musical del barroco, sin embargo, habrá todavía ahí un camino y existirán los romances, las zarzuelas, los valses o tonadillas, es decir, música que para ellos es popular burguesa, es decir, es música que se presta para letras, para canciones, que se presta para manifestaciones artísticas no tan sujetas a lo que es la música de concierto. Recordemos que en este periodo ya empieza la ópera, desde mucho atrás empieza la ópera ya a surgir, y la ópera es un contexto social popular del vulgo. Sin embargo, es apreciado por la burguesía, ya que la ópera rescata tradiciones, mitos y leyendas de las escuelas clásicas. Por lo tanto, hay que retomar que este contexto musical europeo, estos zarzuelas, estos romances y estas tonadillas también tendrán un contexto político, es decir, serán canciones en pro y en contra de las coronas reinantes y de los gobiernos reinantes. Tal es el caso, por ejemplo, de la canción a Napoleón Bonaparte y de la canción a José Bonaparte, que será una de las partes que más molestarán a España. Es decir, ahí hay un contexto histórico nuevo, en el cual España pues se ve en una serie de problemas entre la corona francesa, que ya no es la corona realmente francesa, es la representación del imperio de Napoleón, y la corona española. ¿Cómo termina esto? Bueno, Francia termina poniendo un rey, o más bien un emperador español, el hermano de Napoleón, y España pues prácticamente queda en un proceso de stand-by, es un proceso de espera. Nuevamente entra un rey español, Fernando VII, y bueno, aquí hay todo un contexto de descontento, que es parte del discurso de los criollos, por el cual es necesaria una independencia. Nuestro contexto musical propio, es decir, popular, nos quedamos en que existía el son, el jarabe, la cantada, y ahora va a haber una nueva forma musical, que es exactamente lo que mencionaba Alan, es un corrido.
Sin embargo, el corrido no se le conocía como tal, como corrido, era un corridito. Un corridito era precisamente cantar la canción en una serie de compases de la marcha, es decir, como un trabalenguas, es tirarlo y generar consonancias, generar versos, generar partes de párrafo en los cuales fuera fácil aprenderse la letra con el fin de preservar la tradición y transmitirla a las demás tropas. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, seguimos un poquito. Las formas musicales que tendremos durante la independencia no quedarán del todo claras, ya que este movimiento armado arrasa y transforma la cultura de este país, es decir, transforma el fondo y la forma de cómo adquirir esta cultura. Al consumarse esta independencia, al nacer México independiente, hacia 1821, se crea un contexto muy difícil, ya que no se sabe realmente cuál es la labor que tiene que hacer el mexicano, ahora nacido mexicano, ya no novohispano, ahora el mexicano. Y ese contexto es, no sabe si rescatar su tradición prehispánica, si preservar esa tradición prehispánica y sus relaciones intrínsecas con el periodo novohispano, si imitar lo que está sucediendo en la Europa del siglo XIX hacia la segunda década del siglo, o generar un nuevo contexto a partir de de todo esto que estamos hablando. Entonces, entramos a un periodo nuevo, y este periodo nuevo será el del México nacido independiente, y será precisamente la canción la narradora nuevamente de este recorrido que tendrá que hacer el ente social mexicano para identificarse dentro de todo este proceso caótico que fue la independencia. Tenemos que hacia 1821 entra al poder un personaje que se llamará Iturbide, bueno, se apellidará Iturbide, y finalmente esta persona generará el primer imperio mexicano. Y dentro de este primer imperio mexicano, que solo durará muy pocos años, Iturbide lo que plantea, entre otras garantías, es que se conserve la religión católica. Eso es un factor, no de retraso, es un factor común dentro de este periodo, ya que la iglesia legitimizaba a los gobiernos. Recordemos el punto europeo, la iglesia legitimiza al rey. Ahora, con este imperio mexicano, Iturbide plantea que la religión cristiana católica va a ser implementada o conservada dentro de las situaciones novohispanas. Y con ella la música también litúrgica. Obviamente este personaje no habla de la música, sin embargo, al incorporar nuevamente la religión, y no nuevamente, es decir, al al retenerla, ya que recordemos que todo nuestro movimiento armado sí se ve involucrada la religión. Al generar esta idea de que la iglesia tiene que perdurar dentro de esta nueva nación, Iturbide va a generar una serie de conceptos y una serie de instituciones que depondrá en agentes en específico. Ahorita vamos a hablar de uno de ellos, que se encargarán de generar una nueva tradición o una nueva escuela, una nueva academia, a partir de la cual el México independiente podrá tener un soporte hacia lo que es la música en el contexto estudiado. Sin embargo, existe la canción popular, y esta canción popular será el fiel recordatorio de lo que fue la gesta, de lo que son los fines de esta, y también la burla de lo que fue a ser el primer imperio y lo consecuente, es decir, lo que sigue. La canción ahora será un relator de lo que buscamos, de lo que hicimos y de lo que no fue, o de lo que fue a medias, o de lo que tal vez quisiéramos que fuera. Y este personaje que yo mencionaba es uno de los más conocidos dentro del siglo XIX. Iturbide va a confiar en un personaje que se llama José Mariano Elizaga, la creación, entre otras cosas, de una situación que le vamos a llamar Capilla Imperial.
Esta capilla imperial, su propósito, por así decirlo, es la de llevar una regulación, es decir, una parte musical, que no se perdiera el contexto musical tan gratamente creado durante la Nueva España y que no trascendiera, o más bien que no se perdiera del todo con este nuevo contexto del México independiente. José Mariano Elizaga rescata y genera una especie de archivo a partir del cual vamos a generar el nuevo contexto litúrgico de la Iglesia Cristiana Romana en México independiente. Sin embargo, bueno, a Iturbide le queda poco tiempo. Iturbide realmente pasa a otros términos. Sin embargo, José Mariano Elizaga sale bien librado. Digo sale bien librado porque realmente es uno de los personajes que sí ayudó al imperio de Iturbide. Sin embargo, su situación es una situación artística, no tanto política. Él genera una serie de cuestiones a partir de la segunda década del siglo XX y esto sirve como fundamento para generar el estudio profundo de lo que es la música en México, a partir de que esta música ya viene con una influencia novohispana. Por tanto, en 1823 hace una publicación que son los elementos de la música. En el 1825, funda la primera Academia Filarmónica, es decir, una serie de agrupaciones que se van a encargar de llevar a cabo la música, es decir, el estudio de la música en concepto de la música de concierto. Y 1926, hay un dato que se le agradece bastante, funda la primera imprenta musical, es decir, tiene una visión en la cual realmente necesita dotar de esta parte de la escritura, y no solo de la escritura, sino del acervo musical, y genera la primera imprenta dedicada a obras musicales. Cabe mencionar que durante la época novohispana ya existía la imprenta, ya existían los panfletos, ya existía toda una serie de situaciones escritas. La situación aquí es de que los reguladores religiosos y políticos no dejaban tan en claro el acceso a ese tipo de documentos. Vamos hacia 1935, en el cual él publica los tratados de melodía y armonía. Y con esto, José Mariano Elizaga es uno de los tantos desconocidos dentro de la música mexicana, pero al mismo tiempo es uno de los grandes conocidos dentro del estudio formal de lo que es la música teórica. Está influido obviamente por el periodo del clasicismo y el periodo del romanticismo. Hay que hablar un poco de este periodo del romanticismo. El romanticismo es un periodo musical en el cual en Europa se va a dar el uso de los sentimientos, es decir, imperarán los sentimientos, las formas, la textualidad dentro del concepto de lo que es la creación musical. Si bien venimos de un periodo que es el clasicismo y de un periodo que es el barroco, que es la impresión musical de todas aquellas obras arquitectónicas, por ende y por naturaleza supremas, es decir, muy elaboradas, muy adornadas, la música del barroco será lo mismo. Mediante algunas situaciones musicales se va a superadornar, se va a superconjugar, y el clasicismo será una forma que también rescatará parte de ese barroco. Sin embargo, será sujeta a más reglas musicales que imperarán sobre la música de concierto para finalmente desembocar en un periodo en el cual el ser humano, y muy de acuerdo a la época intelectual, el ser humano y sobre todo el músico retomará sus sentimientos y la expresión social de lo que realmente es la música sobre este periodo. Autores como Beethoven, Liszt, Chopin son pertenecientes a este periodo romántico y en su obra claramente se ve la disposición hacia lo sentimental. Voy a seguir un poquito adelante. Sin embargo, viene aquí una parte muy interesante. México trataba de borrar la influencia española, es decir, el gobierno mexicano, el contexto del poder mexicano, obviaba en tratar de disuadir que tuvimos una raíz española, que tuvimos una influencia española, no del todo conscientemente, pero sí inconscientemente. Y esto generó que México se acercara hacia el concepto de lo que fue la ópera italiana. Si desde antes había un concepto de la ópera, ahora abiertamente había un acercamiento hacia lo que es la ópera bufa o la ópera popular,
dentro de la Europa. Y esa ópera popular, uno de sus encargados será Rossini. Y es uno de los autores que entrará dentro del contexto musical mexicano, entrará dentro del contexto de la música burguesa, es decir, ¿sigue habiendo burguesía? Sí. ¿Sigue habiendo clases sociales altas? Claro que sí. ¿Sigue habiendo pueblo? Sí. Ya no son castas como tal, sin embargo, sí, sí hay indígenas, sí hay mestizos, sí hay gente abajo de la burguesía. Inclusive esos mestizos son, en cierta forma, parte de la burguesía. Y es Rossini, no tal el autor, sin embargo, su repertorio, el que dará forma a un nuevo periodo, por así decirlo. Y este nuevo periodo de la ópera generará una legitimidad de lo que es el México, es decir, el México del siglo XIX, ese México independiente en boga del progreso humano. Entre otras cosas, adoptará estas corrientes artísticas, si no como propias, al menos sí como influencia hacia su pueblo. Por lo tanto, aquí tenemos un dato curioso. Hacia 1823, es decir, pocos años, muy pocos años del México nacido independiente, se está presentando el Barbero de Sevilla en la Ciudad de México. El Barbero de Sevilla realmente se presenta, se estrena en Roma hacia 1816 y se presenta en México hacia el año de 1823. Es una ópera bufa, es decir, es una ópera popular, es una ópera que habla y que tiene una trama social. Vamos a ir un poquito de la ópera. Ok, ustedes me indican si se escucha. Por favor, indíquenme, ¿se escucha? Sí se escucha, maestro. Es muy bajo el volumen. No sé si podemos subirlo, por favor. Bueno, de por sí la ópera es baja, es muy baja. Sí, yo también le bajé el volumen, pero sí es muy baja. Que recordemos que esto es una especie de obertura. Ahí viene para arriba. Va a entrar la voz en unos momentos. Bien. Ok. Bien. Permítanme. Ok, voy a bajar. Bien, la dejo ahí de fondito. Bien. Disculpen, ok. Tuve que quitar un poquito, es nada más un ejemplo, sin embargo les recuerdo ahí a su disposición un mega con todo el contenido de esta exposición, bibliografía y audios para los que estén interesados en sumergirse un poquito más en estos contextos históricos y musicales. Voy a avanzar un poquito también para poder platicar con todos ustedes. Resulta entonces que aquí luego se ve, luego claramente se siente la influencia europea. ¿Por qué? Pues porque viene de Europa precisamente, es decir, se quería hacer un contexto europeo dentro del México independiente. Y este contexto europeo fue bien aceptado por la sociedad mexicana, es decir, estaba en boga en Europa, por lo tanto debía de estar en boga en México. Sin embargo, tenemos aquí otro contexto. Hay una canción popular mexicana y esa canción popular mexicana será finalmente el juez y verdugo del relato de lo que es la identidad como nación del pueblo mexicano. El género, el estilo, la forma musical están implícitas, sin embargo, ya no es tan importante como el contenido, como el transmisor. Y es más allá de una identidad lo que busca esta canción mexicana. Es la preservación de la cultura, la preservación del sentimiento del pueblo mexicano. Por esto esta canción popular mexicana generará una identidad al pueblo
y también generará una identidad negativa hacia la otra parte del pueblo, que es el pueblo burgués europeo, que busca toda la influencia europea. Esta canción plasmará la personalidad social y humana del mexicano de a pie, y sobre todo narrará algo nuevo, no solo la identidad patria, la gesta heroica, la lucha, sino también las relaciones sociales entre hombres y mujeres, es decir, portará los sentimientos, los sufrimientos y será una fuente de esperanza. Asimismo, será la voz de todas aquellas expresiones musicales que se sumergirán dentro de la palabra nueva, México independiente. Es decir, será la sal de todo aquel buen guisado que tendrá a bien generarse dentro del contexto social mexicano. Una de esas canciones que todos conocemos es precisamente El Cascabel, que bueno, es uno de los ejemplos más claros de lo que será una narración social de lo que pasa en el habitante de lo que es el México, aunado a los nuevos ritmos. Sin embargo, también hay otro contexto, el contexto de la serenata. ¿Qué es la serenata? La serenata, propiamente dicho, viene de un contexto europeo. Ese contexto europeo se genera a partir del regalar una canción, a partir de otorgar una canción a alguien, no precisamente a Dios, como en el contexto religioso, no precisamente a la corona, sino a un ente social inmerso en el mismo grupo social, a la pareja, a la madre, al padre, al mismo México. Y así es como precisamente se genera un ideario, y este ideario será la regla explícita, la regla previa de lo que será el aleccionador de vida. Por eso existe un, como dice la canción, porque la canción será el refrán, será el trazo de la vida social de este México independiente. Estas canciones o estas formas se darán a partir de diferentes ritmos, de diferentes contextos. Y estos contextos y estos ritmos serán de acuerdo a las provincias y a las zonas geográficas. Tales serán los guapangos, los corridos, las coplas, los romances, los sones, los valses que serán trasladados desde Europa, pero impuestos dentro de la sociedad mexicana. Por tanto, tenemos que también va a haber una nueva adquisición de un concepto. Y este concepto será el origen de las agrupaciones, es decir, ahora no solo existen las agrupaciones dentro del contexto de la música de concierto, sino ahora esas agrupaciones son populares, saldrán a la calle. Y estas agrupaciones les denominarán como banda de alientos, bandas de cuerdas, bandas mixtas, los conceptos de coros, finalmente el mariachi, los tríos, los cuartetos, todos aquellos enarbolados, la canción popular. Por eso tenemos aquí una canción precisamente previamente popular que se denomina Dios nunca muere. Esto será el concepto de la música popular dentro del siglo XIX. ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Ok. Esta es la canción referente al contexto popular del siglo XIX. Imaginen a la banda en guaraches, la banda con los metales prestados de la orquesta clásica. Imagínenlos con sombrero, con sus trajecitos de manta, pero con una necesidad inherente, la necesidad implícita de expresar su sentir mediante la música como una narradora de una identidad, y más allá, la música como portadora de un proceso histórico, inmerso en la sangre, en la carne, pero también inmerso dentro del contexto de la eternidad. Trascendemos la parte material para que nuestra parte espiritual sea eterna y sea la música un conductor de ella. Muchas gracias a todos, realmente fue un honor hacer este recorrido con ustedes, hacer este colorido musical, esta historia con música o esta música con historia.
Muchas gracias a CECIT 11, al IPN, a los directores y a todos aquellos que se prestaron en horario y tiempo para la realización de esta plática, y a ustedes como público. Realmente, muchas gracias. Viva México, tengan mucha paz. Si alguno de ustedes desea seguirme, mi nombre es Jaime Alejandro Granados Rodríguez, aquí están mis datos de contacto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Muchísimas gracias, maestro. Si fuera tan gentil de dejar de compartir. ¿Me Tenemos escuchan? ya con nosotros al ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, director del CECIT Wilfrido Massieu, quien estuvo pendiente de la conferencia. Obviamente no quisimos interrumpirle al momento que él se unió, pero la ha estado siguiendo con mucha atención. Y le daríamos la palabra para que pueda dirigirse a usted, maestro. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy Muy agradecido. Una excelente exposición sobre este espacio de la música y la historia. Parte de las raíces que nuestro pueblo requiere revivir y remontar para poder generar espacios de crecimiento interno. Es un espacio verdaderamente importante. Y que más con un buen guía, un buen experto que nos guíe por esos pasos para lograr un buen desarrollo. Muchas gracias, maestro, y sigamos con estos éxitos. Muy agradecido por parte del CECIT, y esto obviamente lo estaremos divulgando en nuestras páginas para hacer esto mucho más extenso a toda la comunidad politécnica. Ok, maestro, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el recibimiento tan caluroso, tan familiar por parte del CECIT y todos los organizadores. Muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional. Gracias a todos los que estuvieron presentes y aportando conocimientos a esta conferencia. Como bien usted dice, nosotros somos el vehículo de lo que es el conocimiento. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer en especial a mi esposa, que es una de las personas más importantes para mí y que siempre está atrás de mí en esta lucha. Siempre me tiende su mano para hacer muchas cosas. Te amo, Ilse. Muchas gracias a todos. Maestro, antes de retirarnos, me gustaría, aunque sea de manera electrónica, hacerle llegar un reconocimiento del CECIT. Estamos seguros que todos los que nos vieron le brindaron un fuerte aplauso desde sus casas u oficinas, pero adicionalmente queremos hacerle un reconocimiento que se lo haremos llegar también para que pueda tenerlo de manera digital y posteriormente de manera física. Me voy a permitir dar lectura. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 11, Wilfrido Massieu, otorga el presente reconocimiento a Maestro Jaime Alejandro Granados Rodríguez por su destacada participación como ponente de la conferencia México Nacido Independiente, la música como narradora más allá de una identidad. Ciudad de México, 17 de septiembre de 2020, la técnica al servicio de la patria, y firma nuestro director, el ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas. Muchas felicidades, maestro. Me encontré muy agradecido con todos. No sé si quiera agregar algo más, maestro. Hay muchas felicitaciones y saludos que seguramente usted también ya está viendo a través de Facebook, y de cualquier manera se lo haremos llegar a aquellos que después se registren. Como bien decía nuestro director, se van a poner en las redes sociales de la escuela para que puedan más personas consultar esta presentación. Ok, bueno, finalmente agregar, más aparte de los agradecimientos, el mega que mencioné lo voy a postear en los comentarios de esta transmisión, de esta página, para que ahí quede ya el enlace. Y bueno, está abierto a cualquier persona. Igualmente mis datos de contacto, por si alguno de ustedes desea platicar, estoy abierto al diálogo. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a los conocidos y próximos por conocer. Será un gusto realmente convivir y conversar. Muchas gracias a todos. Por favor, tengan mucha paz en su vida y aguantemos, que recordemos que esto es para estar mejores. Muchas gracias a todos. Claro que sí. A toda la comunidad del CECIT 11, muchísimas gracias por acompañarnos. Estén pendientes de nuestras redes, ya que todos los días publicamos diferentes secciones
relacionadas a cultura, deportes, equidad de género, derechos humanos, cultura general. Y como ven, el día de hoy una conferencia. La próxima semana tendremos otra conferencia, también con temas de la independencia de nuestro país. Agradecer nuevamente al maestro Jaime Alejandro, a nuestro director, el ingeniero arquitecto Carlos Ruiz, que nos acompañó, y a todos ustedes por su compañía. Muchas gracias y compartan nuestros contenidos para que lleguemos a más personas. Muy bien, damos por concluida entonces esta conferencia. Gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Cuídense mucho, por favor.